a dar inicio ya al webinario del día de hoy. Agradezco a todos, por favor, mantener sus micrófonos en silencio, al igual que sus cámaras apagadas, para que la conexión pueda fluir y no tengamos ningún problema. Agradecemos a todos haber aceptado la invitación y estar el día de hoy aquí acompañándonos. Sean bienvenidos al cuarto webinario de esta serie de webinarios que ha preparado la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas para compartir y difundir conocimiento por parte de nuestros expertos. Este es el primer webinario del Departamento de Teología. La idea de esto es ofrecer un espacio de reflexión filosófica con relevancia práctica, mostrarle a las personas que la filosofía se encuentra en todas las acciones cotidianas y que existen muchas maneras de hacer filosofía. El día de hoy tenemos el webinario titulado La Unidad del Saber, Ciencia, Filosofía y Teología en Diálogo. Nos acompañarán las doctoras María Elvira Martínez, experta en teoría del conocimiento y estudios kantianos, y que es profesora de la Universidad de La Sabana. Ella es bachelor y máster en Artes Liberales de la Universidad de Navarra y es doctora en Filosofía también por la Universidad de Navarra. Ahora es candidata a doctorado de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y la Universidad de la Santa Cruz de Roma. Además, nos acompaña la doctora María Ángeles Vitoria. Ella realizó su licenciatura en Biología, su máster en Ciencias de la Educación de la Universidad de Navarra y su doctorado en Filosofía y licenciatura en Teología Dogmática. Es miembro de la Sociedad Europea para Estudios de la Ciencia y la Tecnología y también es miembro de la Red Internacional de Filosofía de la Educación. Es profesora de la Institución Internacional de Ciencias de la Educación. Ha dirigido varias investigaciones en artes como la fe y la formación intelectual didáctica de la biología, ciencia y fe en las enseñanzas del magisterio, además de filosofía y ciencias desde perspectivas epistemológicas. El día de hoy se tratará el tema de la unidad del saber, la unión entre lo que es ciencia, filosofía y teología. Les recomiendo hacer clic sobre nuestras dos participantes, nuestras dos exponentes del día de hoy, y anclarlas a la pantalla. Hacen clic derecho y les dan anclar. Con esto, nuestras expositoras pueden quedar enfocadas en la pantalla en todo momento y no se va a ver dividido. Faltando 15 minutos, se abrirá un espacio para las preguntas, para que las guarden para el final, e intentaremos ser muy ágiles para poder responder en mínimo unas 3 preguntas. El tiempo es de todos nosotros y sin ser más, le damos paso a la doctora María Elvira y a la doctora María Ángeles para que nos expongan el tema del día de hoy. Muchas gracias. ¿Listo? Perfecto. Arrancamos. María Ángeles, para mí es todo un gusto tenerte aquí en este webinario cerca de la Universidad de La Sabana, cerca de Bogotá, y al mismo tiempo poder conversar contigo de temas que has pensado mucho y sobre los cuales hemos querido pues hacer unas reflexiones sugerentes para todos aquellos que desde la academia o también desde la vida diaria pueden estar muy interesados en esta gran pregunta por la unidad del saber. Tú has decidido hablar sobre la unidad del saber en la persona. Y el subtítulo que tenemos de la charla y de la conversación contigo es un enfoque epistemológico educativo. La primera pregunta que te quiero hacer, María Ángeles, es ¿qué entiendes tú por unidad del saber? ¿Es que acaso los distintos saberes y las distintas disciplinas pueden llegar a unificarse? ¿Y tiene sentido buscar esta unidad? ¿Por qué, María Ángeles, es importante la unidad del saber? Bueno, si me permites, primero quería simplemente saludar y decir que estoy encantada de estar en Colombia, aunque sea solo con una presencia virtual, que es la que últimamente se ha puesto de moda por razones bien conocidas, y estoy encantada también de estar en la Universidad de La Sabana, que es una universidad que aprecio mucho y de la que he aprendido tanto. Saludo a todos los que estén presentes y trataremos, no voy a decir más porque entre la presentación de Héctor y esta introducción de María Elvira me parece que ha salido lo fundamental. Solo subrayar que voy a tratar de transmitir alguna de las, bueno, de lo que ha sido mi experiencia, ¿no? que por el íter profesional que he tenido, he podido transitar
por estos campos fundamentales del saber, que son las ciencias, en concreto la biología, la filosofía y luego también la teología. Y he tratado, desde luego, de relacionar y de conectar pues, todos los conocimientos y las experiencias que he ido adquiriendo con los intereses universales de la razón. Esto sí que lo he intentado hacer, es decir, con ese nivel superior de intelección en el que se mueven la filosofía y la teología. Y he tratado también de transmitir esto a los alumnos que he tenido, porque me parece que he tratado de buscar la excelencia en su formación intelectual, que se alcanza no solamente cuando se saben muchas cosas, cuando se tienen muchos conocimientos, que también forma parte del asunto, sino sobre todo cuando esos conocimientos se tienen relacionados de tal manera que cada uno encuentra y ocupa el lugar que le corresponde en ese todo del saber, ¿no? Es entonces cuando me parece que hay ahí una verdadera formación intelectual. Bueno, y antes de empezar a contestar a las preguntas de María Elvira, que ya adelanto que en esta primera pregunta quizá me alargaré un poco más, porque en el fondo lo que has formulado es, no sé, como el corazón y la esencia del tema que queremos tratar hoy, ¿no? Entonces, es verdad que la unidad del saber, cuando decimos unidad del saber, pues son muchas las disciplinas, o sea, es una cosa, podríamos decir, casi como inabarcable, ¿eh? Por eso he pensado focalizar, o sea, me centraré en las instancias del saber que me parece que de alguna manera recogen todas y recogen también todas nuestras vivencias, y que son las ciencias particulares o los saberes particulares y las ciencias sapienciales. Entonces, dentro de las ciencias particulares, no solo porque es lo que yo he estudiado, ¿no? Las ciencias empíricas, las ciencias sino también porque me parece que la cultura en la que vivimos hoy es una cultura que está profundamente modelada por los saberes científicos, ¿no? De las ciencias positivas. Y de eso somos cada vez más conscientes. Bien, y luego, dentro de las ciencias particulares, como decía, me centraré más en esta, y quizá, pues, dentro de esta ciencia hay una que fue, como nació la ciencia experimental moderna, que son las ciencias de método físico-matemático, las ciencias físico-matemáticas, la ciencia galileo-newtoniana. Y dentro de las ciencias sapienciales, lo que considero es, evidentemente, pienso para todo, la filosofía y la teología. O sea, que nos moveremos en estos dos ámbitos que de alguna manera recogen todo. Recogen nuestro conocer y nuestro transitar por aspectos que pueden ser profundos, porque las ciencias experimentales tampoco todo lo que estudian está en el mismo nivel de profundidad, hay niveles de profundidad también dentro de ella, pero de algún modo no tocan nunca el corazón último de la realidad, como a partir de su método, por supuesto, no tocan nunca las razones últimas de las cosas. Entonces, esto, en cambio, es lo que corresponde a la teología y a la filosofía. Bien, y luego, como ha dicho María Elvira o Héctor, creo que ha sido María Elvira, pienso, sí, la unidad del saber la podemos considerar o en el sujeto, en cada sujeto, en la persona, y esto es lo que me parece que aparecerá más, porque ahí es donde se juega realmente, donde se realiza de modo principal, o la podemos considerar también en el ámbito o en el plano de la sistematización, es decir, de los contenidos, cómo se pueden unificar, jerarquizar, organizar los contenidos de los diferentes saberes, de las diferentes ciencias. Y entonces ahora entro a tratar de responder a esta magna pregunta que ha hecho María Elvira, de qué entiendo por unidad del saber y por qué es importante y por qué hay que buscarla, etc. Entonces, yo diría que pensando
en el sujeto, o sea, atendiendo al sujeto, al plano personal, al plano vivido, esa unidad del saber no es tener los conocimientos que se posean, obtenidos por diferentes cauces, uno al lado del otro, ahí coexistiendo en armonía, o sea, pueden estar en armonía, puede no haber como choques o contradicciones, pero eso, la unidad del saber es algo que va mucho más allá de esto, ¿no? Porque se da, como decía al principio también, cuando todos esos conocimientos confluyen sinérgicamente para darnos una mejor comprensión de la realidad total que queremos considerar. O sea, no es simplemente tenerlos ahí como un poquito independientes, sino cuando sabemos verlos en las conexiones que tienen entre sí y principalmente a la luz de los conocimientos sapienciales. Porque solamente, como decía también antes, desde esa perspectiva que da la filosofía, que da la teología, se pueden colocar en su lugar, en el lugar que les corresponde, cada uno de estos conocimientos parciales. De todos modos, en otras preguntas pienso que tendremos ocasión de ahondar más en este punto. Pero si vamos ahora al plano de la sistematización, a ese nivel, o sea, yo ahí tengo que decir que en un primer momento, durante unos primeros años, me embarqué en esta cuestión, ¿no? Y bueno, pues pensaba que la unidad del saber iba en la línea de estudiar las cuestiones fronterizas, ¿no? Es decir, cuando un mismo objeto venía estudiado, en mi caso, que era lo que yo prestaba más atención, por las ciencias experimentales, por la filosofía y por la teología. O sea, cuando estos saberes tenían algo que decir sobre ese mismo objeto material. Y entonces hubo un periodo en los años 60, 70, 80, etcétera, en el que las cuestiones fronterizas estaban muy, podríamos decir, en la cresta de la ola, ¿no? Y recuerdo perfectamente cuántos seminarios, cuántas conferencias, cuántos encuentros, por ejemplo, sobre el origen del universo, ¿no? Pero en realidad luego me di cuenta que, por supuesto, o sea, todo esto tiene su interés, ¿no? Pero si queremos pensar en una unidad, ¿no? O sea, si queremos pensar que sobre el mismo objeto material la teología dice algo, la filosofía dice algo y la ciencia dice algo, me parece que esto hay que matizarlo mucho más, porque en realidad el objeto que tiene, hay un salto metodológico. Entonces, cuando la filosofía, cuando la ciencia habla del origen del universo, la teología se refiere al origen del universo, aunque lo llamemos origen y aunque lo llamemos universo y sea así, el objeto material no es el mismo, porque la ciencia lo que hace es estudiar un estado, llegar hasta un estado muy primitivo, porque las ciencias experimentales trabajan siempre tratando de ir de un estado físico a otro estado físico. En estos estudios hemos podido remontarnos hasta un estado muy primitivo, pero siempre es un estado físico. Luego se trató, de alguna manera ideológicamente, porque no tiene una base rigurosa y científica, de decir, bueno, pues el vacío cuántico es una cosa que se puede asimilar a la nada. Nada que ver, el vacío cuántico es un estado físico, como es un estado físico, el estado líquido, el estado gaseoso, es un estado físico en el que hemos conseguido el máximo vacío posible, ¿no? Extrayendo toda la materia y extrayendo el máximo de las radiaciones, pero continúa siendo un estado físico en donde se dan fluctuaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí me di cuenta que por este camino, o sea, es muy importante, hay que tener claro la distancia metodológica, porque eso es condición previa para la unidad del saber. O sea, eso hay que respetarlo siempre. Pero eso, de suyo, no sé cómo decir, no construye una unidad del saber. En realidad, de lo que me di cuenta es, quizá me estoy alargando demasiado, pero bueno, en realidad de lo que me di cuenta es de que cuando los científicos, a partir de sus estudios, trataban
y mencionaban cuestiones de carácter filosófico o teológico, si queremos, en realidad esto no era en virtud del método utilizado, sino que era algo subjetivo, que el científico, como cualquier persona, pues a la vista de una serie de datos y de conocimientos, pues sabe también, no sé, leerlos a la luz de un saber superior y ver qué dicen en relación con eso. Pero eso no es algo que sea como consecuencia o resultado de la aplicación de la misma metodología científica. Eso es una conexión subjetiva que hace el científico como persona, que tiene una manera de preguntar, una manera de cuestionar que va mucho más allá de lo que pueden decirle las ciencias empíricas. Y de esto tenemos pues testimonios excelentes, o sea, que pertenece a la naturaleza de la razón humana el abrirse a un preguntar que es más alto, y los mismos científicos, no solo en el momento del nacimiento de la ciencia moderna, donde allí es algo verdaderamente asombroso, es un gusto leer los escritos de Kepler, los escritos de Newton, leer los escritos de otros científicos. Yo tengo especial simpatía por Stensen, que es el fundador de la geología, entre otras cosas, pero también en los científicos contemporáneos, actuales, incluso algunos no creyentes. Bueno, Collins es creyente, Francis Collins, pero Paul Davies, etcétera, tantos otros científicos, pues hacen estas conexiones. Entonces, volvemos a esta cuestión, o sea que en realidad esa unidad y ese ver qué me dice este conocimiento particular a la totalidad del universo del saber, cómo el proyectar la luz de estos saberes superiores sobre los saberes empíricos, por decir, o sobre los saberes particulares más ampliamente, esto es algo que lo hace la persona, que está en el sujeto. No es algo que se puede hacer como articulando metodologías, me parece. Y por eso pienso que se entiende que la epistemología no haya producido propuestas fecundas de la unidad del saber. Voy a bajar un poco la persiana, perdón, porque me está dando el sol. Perdón, un segundo. Perdón, lo siento. O sea, decía que la epistemología no ha dado propuestas así fecundas de la unidad del saber. ¿Por qué? Porque inicialmente quien conoce la historia de la epistemología, que nació, podríamos decir, a finales del siglo XIX, o más concretamente en los años 20 del siglo XX, pues se centró a partir de entonces sobre todo en aspectos metodológicos. O sea, fue una reflexión de tipo primariamente metodológico y buscó sobre todo la justificación de los enunciados científicos. Entonces, después es verdad que ya un poco más adelante, con la orientación histórica y sociológica de la filosofía de la ciencia, pues se entendió que las ciencias físico-matemáticas no eran metodológicamente puras, o sea, no eran químicamente puras en su metodología, ¿no? Sino que en su interior también tenían de alguna manera una parte de comprensión, una cierta cosmovisión. Y muchos epistemólogos, también contemporáneos, aunque cada vez más ya no podemos decir que son contemporáneos, porque estoy pensando ahora en Popper, por ejemplo, ya los de los años estos cada vez somos menos contemporáneos. Pero bien, muchos epistemólogos bastante recientes destacaron la importancia que tenían las cosmovisiones en el desarrollo de la ciencia. Bueno, y de este modo, pues las ciencias y la epistemología, o sea, la interpretación de lo que es el valor y el alcance del conocimiento científico, se fue abriendo
a una visión más dialógica, no tan encerrada en los aspectos metodológicos. Y sí que quiero mencionar, porque pienso que tiene gran interés, que hoy, actualmente, estamos asistiendo al emerger de una nueva orientación de la filosofía de la ciencia que, aunque no es toda homogénea, porque los distintos autores sostienen posiciones que no son todas idénticas, pero sí que me parece que tiene elementos de mucho interés, que es la epistemología de la virtud, que apareció a partir de los años 80 del siglo XX, y nació justamente en el contexto de crisis que tuvo la epistemología centrada en los aspectos lógicos y metodológicos, y preocupada exclusivamente casi de justificar los enunciados científicos. La posterior apertura a la que hemos hecho referencia, ¿no? de elementos históricos, sociológicos, etcétera, que influían, incidían en el desarrollo sincrónico y diacrónico de la ciencia, pues es verdad que ayudó a superar el ideal de pureza metodológica, pero no la visión conjeturalista y relativista del conocimiento científico. Podemos pensar, por ejemplo, en Kuhn, en Thomas Kuhn, que grandes méritos en algunos aspectos, pero que en este punto introdujo en la epistemología una visión bastante relativista que después continuó en todos los desarrollos sociológicos de la ciencia. Bueno, pues la epistemología de la virtud, en cambio, no se centra en la justificación de los contenidos de la ciencia, ¿no? Sino que se focaliza en el sujeto cognoscente, y concretamente en las facultades y en las cualidades intelectuales, y también en los rasgos del carácter que favorecen la eficacia de la actividad cognoscitiva, es decir, la adquisición de conocimientos de una manera eficaz. Entonces ya tenemos aquí un giro que me parece que es importante, porque pienso que vamos llegando al punto que es el verdaderamente interesante, que es el del sujeto, ¿no? Donde realmente se puede encontrar esa madurez en la posesión de los conocimientos, y la epistemología de la virtud lo hace tratando de ver de qué manera se perfecciona la inteligencia, qué cualidades, porque necesita de hábitos, necesita mejorar su modo de buscar la verdad, ¿no? Bien, entonces, la pregunta, ¿por qué hay que buscar la unidad y por qué es importante buscar la unidad de los saberes? Yo considero que es una cuestión fundamental. Y primero digo algo que quizá es poco académico, pero pienso que puede servir. Porque el hombre se puede decir que es un ser un ser en búsqueda de unidad y de integración en todos los niveles en los que se articula su existencia y su vivir, ¿no? Pues inteligencia y voluntad, sentimientos y voluntad, lo que piensa, que haya esa unidad y esa coherencia entre lo que piensa y lo que vive, su conducta. Y si es católico, por ejemplo, si es cristiano, también pues entre fe, no hace falta, digo, o entre la religión que tenga, pero entre fe y razón. O sea, el hombre es un ser que va buscando unidad entre esos niveles, ¿no? de su existencia y de su vivir. Y si nos centramos en el ámbito cognoscitivo y pensamos en la realidad cotidiana, pues vemos que el hombre es un ser que practica en su vida cotidiana la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Porque para tomar cualquier decisión integra los conocimientos que tiene, que provienen de diferentes fuentes. Un ejemplo que me viene ahora mismo a la cabeza, que a lo mejor es mal ejemplo, no es buen ejemplo, pero bueno, si por ejemplo yo tengo que ir a mi lugar de trabajo, ¿no? Pues integro toda una serie de conocimientos y de realidades que tengo, ¿no? O sea, tengo que valorar un aspecto económico, que es si tomo un taxi o si me voy en coche, caminando, en bicicleta, lo que sea.
eso es un aspecto económico, porque el taxi es más caro, seguro. En Colombia no lo sé, pero donde yo vivo en Roma, desde luego hay mucha diferencia, ¿no? Luego, también tengo que valorar, o sea, yo quiero llegar pronto al trabajo y eso lo relaciono con el valor económico, ¿no? Porque pues resulta que sí es más caro el taxi, pongamos por caso, pero lo voy a tomar porque yo considero que es mi responsabilidad llegar puntual al trabajo, ¿no? Por decir algo, etcétera. O sea, quiero decir que a la hora de la verdad, en la vida misma, somos interdisciplinares y somos transdisciplinares, porque al tomar decisiones, tomamos las decisiones reuniendo de alguna manera los elementos que se refieren a aquello, a aquel objeto, en sentido amplio que queremos decir. Y pensando ahora, o pasando ahora a una consideración más de carácter filosófico, conocemos bien y sabemos bien cómo en el origen está esa inclinación natural a conocer la verdad, a conocer el ser en toda su totalidad. Yo en esto le agradezco muchísimo a Aristóteles que al comienzo de su metafísica nos haya dicho ya esta grandísima verdad, porque si esto lo tuviéramos en cuenta, ¿cuántas cosas nos hubiésemos evitado, ¿no? Porque o sea, es una pasión, una de las pasiones más fuertes, la pasión por la verdad, la pasión por conocer y por conocer la realidad en toda su amplitud y en toda su profundidad, sin poner ningún tipo de límite. O sea, Aristóteles no dice que tenemos una inclinación natural a conocer el ámbito empírico. Es interesantísimo, él lo estudió mucho también, pero esa pasión no, y esa inclinación natural, esa tendencia, no se limita a eso, o sea, va dirigida a la amplitud total del ser. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí viene por qué es importante la unidad del saber. Que la razón humana no puede conocer así, en un único movimiento, por decirlo de algún modo, esa totalidad. Necesita proceder a través de diversas objetivaciones. ¿Sí? O sea, de objetivaciones que son diversas y por lo tanto tienen necesidad de una diversificación metodológica. O sea, hay muchos usos de la razón, muchos caminos y para conocer la realidad también la filosofía objetiva, o sea, necesita objetivar. Pero ese momento necesario para poder ir penetrando en los diferentes niveles de la realidad, ese momento es transitorio, porque, digamos, lo que ha dado origen a ese movimiento no es simplemente querer conocer ese nivel o ese aspecto. Es una pasión más amplia, es una inclinación más amplia a la totalidad de la verdad, que esa la siente el sujeto. Esa no está en lo abstracto de la ciencia, eso es algo que siente el sujeto, bueno, que siente, quizá no es el término adecuado, pero nos entendemos, ¿no? Que vive el sujeto. Y por eso esa diversificación metodológica requiere después, posteriormente, una unificación. Requiere después que eso que ha tenido que hacer para poder penetrar por la modalidad de su razón, de su inteligencia, para poder penetrar la realidad, luego tiene que de alguna manera, reunir y unificar esos conocimientos. Esa pluralidad de usos de la razón es posterior a esa inclinación general y más amplia a conocer, que es la que pone en movimiento la razón. Y si me preguntan así, para contestar en 2 palabras, ¿por qué hay que buscar la unidad? ¿Por qué es importante la unidad? Yo diría, porque esa unidad del saber es la perfección de lo que conocemos y es manifestación de la perfección de la inteligencia. Es decir, que no es un conocimiento más. O sea, el tener el saber en unidad no es como un conocimiento más que se añade a los que ya se tienen. No, no, no. Es lo que da el toque de perfección, podríamos decir, y da calidad a los conocimientos que tenemos, colocándolos en su lugar. Y esto lo vemos también, o sea, en cada disciplina científica, en ese nivel, en cada sector de la ciencia, se tiende a la unidad. O sea, la ciencia moderna nació, desde luego, como una empresa, ¿no?, de totalidad y de unidad dentro de ese ámbito empírico.
O sea, la teoría de la gravitación universal, la mecánica newtoniana, lo que hizo fue, y su gran salto fue, llegar a explicar a partir de unos únicos principios, de una única fuerza, podríamos decir, explicar fenómenos que antes se explicaban a partir de principios diferentes, ¿no? Las mareas, el movimiento de los planetas, la trayectoria de una bala, la caída de los graves, o sea, todo eso que antes venía explicado desde principios diferentes, la consiguió unificar. O sea, el progreso en el saber es progreso en unificación de alguna manera. Y bueno, podría poner muchos ejemplos, pero creo que no es el... Y seguimos en esa línea. Más adelante, la electricidad y el magnetismo, ¿no? Se unificaron en la teoría electromagnética. Ahora la ciencia trata de buscar la unificación de las 4 fuerzas fundamentales, ¿no? Bien. Y ya no me entretengo más en esto porque podríamos decir también la modernidad y filosóficamente también tentó sus unificaciones, ¿no? Descartes con el método, pero luego también en el idealismo, pues el espíritu, la razón o la historia son quienes tienen la tarea de desvelar la función de las partes dentro del todo. Más o menos esto quizás lo que podría decir así de entrada sobre esta cuestión. María Ángeles, muchísimas gracias. Espectacular la respuesta. Nos das unas luces inmensas. Bueno, no voy a seguir alabando ahí porque no es el momento. Profundizaremos en lo que has dicho. Voy a ir a preguntas en este momento un poquito como más puntuales y que ayudan quizás a entrar algo más en algunas de las cuestiones que nos has dicho como una gran presentación de tu punto de vista respecto a cómo se debe lograr la unidad del saber. Entonces, una pregunta tiene que ver con, hay ciencias que de alguna manera pertenecen como al mismo nivel epistémico. Hay otras que, en cambio, no pertenecen al mismo nivel epistémico. Es distinto, por ejemplo, hablar de física, biología, geología, que hablar de filosofía, y en ese contexto de filosofía de la naturaleza, de filosofía social, de filosofía política, o que hablar de teología, ¿no? Parece que tú mencionaste un término que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, que es el del salto que exige el pasar de estos niveles epistémicos, que son el de las ciencias particulares, el de la filosofía y el de la teología. ¿Tú podrías, de alguna manera, decirnos ese salto epistémico, por qué se requiere? O sea, ¿por qué no podemos creer que la filosofía es una ciencia más, como lo puede ser la biología? ¿Y por qué no podemos decir que la teología es algo como la filosofía? Bueno, es una pregunta que me parece que recoge bastantes elementos y bastantes ámbitos. Trataré de contestar por lo menos a algo de esto que has mencionado. O sea, vamos a ver, yo, en primer lugar, yo uso el término ciencia. Pienso que en esto, en el sentido aristotélico, de modo general, es decir, que para mí, y pienso que para bastante público académico, un saber científico es un saber que se tiene de tal manera que uno sabe dar las razones de por qué aquello es así. O sea, no es simplemente que sabe algo. No. Por ejemplo, me viene ahora, fíjate el ejemplo que me viene ahora, a una famosa frase de Cleopatra, ¿no? Que decía, cuando Marco Antonio le llevó así como gran regalo perlas, Cleopatra decía, una perla se disuelve en el vinagre. Esto, ese conocimiento, porque efectivamente una perla se disuelve en el vinagre. Ese conocimiento no lo tenía científicamente poseído. Era un conocimiento
meramente empírico, de experiencia, meramente de experiencia. En cambio, quien dice una perla se disuelve en el vinagre, pero sabe que la perla tiene una composición fundamental de carbonato cálcico y que el vinagre es un ácido acético, y sabe que el carbonato se disuelve en el ácido y forma una reacción, etcétera. No voy a seguir explicando aquí porque no es una clase de química, pero quien sabe eso, claro, por eso es un conocimiento necesario, porque se sabe no simplemente así por experiencia, porque se tiene experiencia de que aquello pues sucede así y todas las veces que lo he visto pasa así, sino porque conozco la causa por la que aquello se da. Para mí esto es el conocimiento científico, o sea, el conocimiento científico, y por eso es un conocimiento necesario, etcétera, universal, de las causas de las cosas. Luego, es verdad que todos estos términos son analógicos. Es decir, que no todos los saberes científicos, no todos los saberes científicos tienen el mismo, se puede lograr con ellos el mismo nivel de certeza, el mismo nivel de precisión, el mismo nivel de necesidad, pero todos justifican racionalmente aquello que dicen. Luego, vamos a ver, esto por un lado. Por otro lado, en la cultura contemporánea, cuando decimos ciencia, todo el mundo piensa en las ciencias empíricas, en las ciencias experimentales, me parece a mí. Yo no tengo inconveniente, o sea, yo sigo la conversación y si sé a qué se están refiriendo, pues asumimos esta realidad que tiene este uso ahora mismo. Ahora, la filosofía es una ciencia, con todas las de la ley, en este sentido. La filosofía es un saber científico, porque razona y trata de explicar, además, no solo científico, sino que es una ciencia por excelencia, porque de esas causas trata de explicar aquellas que están, de alguna manera, en la profundidad misma del ser y que dan la razón profunda, última, de las cosas. La teología, análogamente, a su modo, con una luz que no es solo la luz de la razón, de la simple razón, podemos decir que no es simple, que es de gran categoría, pero de la sola razón, sino que de la razón potenciada por la fe. Al hacer teología, claro que usamos la razón, pero una razón que está con un voltaje mayor, que es el que le da la fe, no sé por decirlo de alguna manera, la luz de la fe. Entonces, la teología es también ciencia. Por eso a mí, aunque a veces hablamos de sabiduría, saberes sapienciales, pensando en la filosofía y en la teología, y está muy bien, a mí también me gusta llamarlas ciencias sapienciales, porque no se nos puede olvidar que son ciencias y ciencias de primera categoría, tanto una como otra. No sé si más o menos he dicho algo de lo que preguntabas. Sí, sí, María Ángeles, claro que sí. Quiero ahora aprovechar un poquito para que, es decir, para profundizar en el punto concreto de la teología, porque en este mundo contemporáneo, en muchos sectores de la vida social y cultural, pues, y quizás por la influencia misma de una mentalidad positivista y esto, pues se puede creer que hasta la filosofía tenga un cierto nivel científico, pero en cambio cuesta mucho trabajo entender el carácter científico y riguroso de un saber que de alguna manera articula una dimensión de la razón que parece que está fuera del mundo de los fenómenos con la fe, ¿no? Y entonces ahí sí que la fe pues es eso que está tan por encima de toda realidad tangible que, mejor dicho, de ciencia, pues, ¿qué puede tener, no? Sí. Dirían algunos. Entonces, a mí sí que me gustaría que nos ayudaras a profundizar un poquitico o a entender un poquito mejor por qué, en qué sentido esa articulación de la fe con la razón y ese trabajo teológico que se hace a partir de esa articulación, pues tiene pues esa categoría, ¿no? Que es la categoría de una ciencia por excelencia. Sí,
Mira, ahora, como es un breve espacio de tiempo, me resulta bastante difícil dar una explicación, digamos, redonda, Oh, de algún modo. claro, Pero, digo, la teología, yo diría primero una cosa. O sea, quien piensa que la teología no es una ciencia, es un saber, digamos, no tiene categoría de cientificidad, yo la primera cosa que diría es que estudie, que conozca. O sea, si uno se lee, basta leer, por ejemplo, algunos libros de Ratzinger, ¿no? Donde uno ve ahí un rigor en el desarrollo, o sea, no es que, o sea, un rigor extremo, ¿no? En cómo usa los términos, en cómo remite a las fuentes, en cómo va a lugares paralelos. O sea, la teología evidentemente tiene un método diferente, como tiene un método diferente la teología, como tiene un método diferente, no sé, la geología de la física del estado sólido, por decir alguna cosa. Esto indudablemente. Ahora, la teología, eh, claro, parte de la fe, porque es una sabiduría que nos ha tenido que ser donada, porque nuestra razón natural no llega a ese nivel de verdad que Dios ha querido gratuitamente darnos. También hemos recibido gratuitamente nuestra razón y nuestro ser. Somos todo gratis, venimos de la nada. O sea, esto, pero no sé cómo decir, la fe es doblemente gratuita. Y eso es una luz que nos da acceso a conocer un conjunto de verdades, no solamente una luz, porque la fe es conocimiento, pero es mucho más que conocimiento. La fe es un acoger a una persona que es la verdad y que es Cristo. Y por lo tanto, cuando a uno le preguntan, tú por la fe, ¿qué es lo que crees? Pues es mucho más exacto, mucho más verdadero decir, creo en Cristo, creo en ti, que no empezar a enumerar los artículos del credo. Porque si yo creo los artículos del credo, es porque creo en Cristo, porque me he fiado de Cristo, ¿no? Entonces, la fe, que también en el ámbito, en el orden natural, es una modalidad del conocer, que tiene una riqueza antropológica enorme, porque en ella media la confianza en las personas. Yo sé, en el caso de la fe, sé perfectamente de quién me he fiado. O sea, no es un saber simplemente que me lo creo ciegamente. Por supuesto que en su contenido hay oscuridad, pero sobre todo hay luz. Hay una luz porque se me manifiesta algo que aunque yo no lo pueda ver con el camino de mi razón en su totalidad, no es contrario a la razón. Se me presenta como máximamente coherente y razonable. Y además tengo un fundamento que que hace que ese conocer de fe no sea ciego, que es el que yo tengo un motivo de credibilidad fuertísimo y clarísimo. Ahora no puedo entrar en toda esta cuestión que sería muy larga, pero bueno, yo diría, por un lado, me parece que vale la pena para decir si la teología tiene carácter científico o no, pues hay que, no sé, hay que meterse en ella de alguna manera. Y luego yo diría, bueno, vamos a ver, la teología no es una cosa que está en la estratosfera, sino que ha tenido una incidencia importantísima. Lo menciono solo, aunque podría explicarlo esto mucho, que es precioso aparte de todo. O sea, las consecuencias culturales que tuvieron los debates trinitarios, en llegar a formular lo que es filosóficamente, o sea, el ser personal, esto tiene su... Y luego, en el nacimiento mismo de la ciencia moderna, las nociones filosóficas contenidas en la noción cristiana de la creación dieron durante siglos a una sucesión de generaciones el que pudieran trabajar buscando la verdad empírica, científica, porque estaban seguros de que el universo, el mundo, la naturaleza era racional, era ordenada, porque había sido creada por un Dios que es infinitamente sabio y que además había hecho al hombre a su imagen y semejanza y que por lo tanto el hombre tenía la capacidad también de poder conocer ese orden. Y así lo dicen explícitamente los pioneros de la ciencia moderna. Entonces, no sé, digo, se podían decir muchas cosas, pero digo, hay que, y se pueden dar muchísimos ejemplos, pero esto es claro. Y se puede
Bueno, esta ya iba otra vez a la unidad del saber, esto era otra cuestión. No, pero dime. No, es una pena gigantesca porque el tiempo va corriendo a una velocidad pues impensable e imparable, ¿no? Pero has hablado de los hábitos, ¿no? Ya de los hábitos intelectuales, ya bien lo sabemos, lo que de alguna manera nos hemos acercado a Aristóteles y a la teoría del conocimiento, que ciertamente el conocimiento requiere, ¿no? Del ejercicio, de un ejercicio habitual, de carácter habitual, por parte de la inteligencia, ¿no? Pero entonces, en este contexto de la unidad del saber, tú has mencionado lo que llamas el hábito dialógico. ¿Podrías de manera breve, porque ellos no tenemos el tiempo suficiente y no quiero dejar de hacerte un par de preguntas más, pero si pudieras decir en síntesis el hábito dialógico que nos invitas a cultivar además para poder proseguir esa unidad del saber, ¿qué es o cómo lo ves tú? Claro. Es difícil pregunta de contestar y de sistematizar. Yo diría que ese hábito dialógico es ejercitarse en el tratar de relacionar los conocimientos que se tienen, que eso ya da madurez en el mismo, en la misma ciencia o saber que uno estudia y trabaja, o sea, dentro de ese ámbito. Yo recuerdo perfectamente cuando estudiaba en la universidad, pues solo al final de la materia es cuando veía un poco, ¿no?, el sentido de todo, ¿no? Eso ya en ese ámbito concreto. Eso es fomentar eso, que cuesta fatiga, que no es... Pero luego ya en un plano más radical y a lo que se refiere la unidad del saber de un modo más pleno, es a lograr poner los conocimientos y las experiencias que uno tiene en conexión con las razones últimas del vivir. Y esto es una cuestión religiosa, porque también las cuestiones filosóficas profundas son religiosas. Entonces yo pienso que, o sea, es qué dice a las razones más profundas de mi vivir, cómo conecta esto. Y eso pienso que tanto la filosofía y, desde luego, para un cristiano, para un católico, la teología, pues ayuda mucho. O sea, vale. a la filosofía no les extraño nada. O sea, sí, una filosofía que prescinda de un cauce del saber, o sea, si la filosofía lo que busca es verdades, conocer las verdades acerca de la realidad, ¿no?, que se pueda, para poder reflexionar filosóficamente sobre ellas, sí. Se me ocurre solo comentarte y como para hacer un poquito más de, ser más incisiva en esta reflexión tuya, no sé, ¿no? Pero me parece que el hábito en general, la condición habitual de las operaciones humanas, hacen las cosas de tal modo que cuanto más se logra en una determinada operación, más se abre la facultad y las potencias humanas para seguir prosiguiendo, ¿no?, el saber. Entonces, en este sentido, ¿tú estarías de acuerdo en que en la medida en que yo logro perfeccionar el hábito de la ciencia empírica, el hábito de la filosofía y el hábito de la teología, de alguna manera al final la racionalidad humana se va abriendo para esa posibilidad dialógica, o no hace falta tanta prosecución de cada línea del saber, sino que es una operación que se va logrando de poquito en poquito y que se puede lograr de poquito en poquito en los tres ámbitos? Sí. Digo brevemente una cosa, aunque si tuviera más tiempo entraríamos mucho más en diálogo. Yo diría, mira, cuando una persona está habituada a moverse prácticamente solo en el ámbito de lo empírico, entonces pues es muy fácil que pida a todo una explicación que tenga
pues el tipo de certeza de las ciencias empíricas, el modo de ver de las ciencias empíricas, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Sí. O sea, Ajá. hay que transitar hay que moverse con todos los usos de la razón de algún modo. A veces uno no es que todo el mundo tenga que hacer la carrera de filosofía, ¿no? La licenciatura en filosofía, pero el uso natural de la inteligencia tiene un alcance filosófico y metafísico, o sea, a nivel de un conocimiento más o menos cultural o más o menos cultivado, lo puede hacer. Pero claro, si uno se mueve solo en eso, el peligro es también pensar que todo se va a poder ir explicando con ese mismo uso de la razón. Y está la tentación de poder caer en una ideología, es decir, en el cientificismo. Gilson, yo me acuerdo que decía cómo el cultivo de la filosofía y el cultivo de la teología protegían a la razón de esa tentación de caer en el cientificismo, cuando solamente se movían en este ámbito. Luego, si uno, practicando la propia ciencia, yo pienso más en las ciencias experimentales porque es mi campo, no sé, mantiene la apertura que es natural, o sea, la apertura a todo lo que pueda decir la realidad, pues aunque cultive ese saber, necesariamente encontrará un input en ese saber mismo que le abre a cuestiones trascendentes, como de hecho se está diciendo mucho actualmente que Dios aparece más hoy en los tratados de los científicos que no en los de los filósofos. Y también Aristóteles nos decía que la noción de Dios entró primero en la humanidad, podríamos decir, por camino religioso. Luego la filosofía lo tematizó. Pero el hombre es naturalmente religioso. Genial. Bueno, María Ángeles, para cerrar, el reto de la universidad, y ya damos el paso a las preguntas del público. Tú en algún momento has comentado, has dicho que, y lo sabemos en general porque es de la conocimiento ordinario, pues como hay cantidad de instituciones de nivel superior, ¿no? En el mundo actual y cómo de alguna manera pues uno puede encontrar instituciones técnicas, tecnológicas, escuelas de tecnología o escuelas universitarias y finalmente las universidades. Si tú quisieras hacer como poner el dedo en lo más propio, en lo más, lo que sustancialmente diferencia a una universidad en términos del saber respecto de los otros tipos de instituciones de nivel superior, ¿qué nos dirías? Bueno, las preguntas incisivas son bastante difíciles de contestar, pero bueno, en dos palabras, y ya me gustaría quizá haya otras ocasiones de poder comentar más, yo diría que la universidad se caracteriza, digamos, justamente por esto, porque sabe poner en diálogo el mundo de los saberes, y eso tiene consecuencias en el trabajo de cada uno de los profesores, porque eso no se hace con una facultad de filosofía, con una facultad o unas clases de teología, no. Eso se hace en la medida en que cada profesor sabe dar la visión sapiencial de sus temas. Eso no quiere decir que explica, no lo sé, el teorema de Pitágoras y luego empieza a hacer unas consideraciones ahí trascendentes que no tienen nada que ver con el teorema de Pitágoras, nada que ver con eso. Y tampoco se puede hacer con todos los temas. Pero es verdad que los desarrollos científicos suscitan problemáticas, suscitan cuestiones que tocan con lo existencial, que tocan con el sentido de la vida humana, que tocan. Entonces, un profesor me parece que tiene que saber dar también la visión sapiencial que corresponde a su asignatura. Sí, yo diría esto, y otra cosa quería decir que en este momento se me ha ido la idea. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Benedicto XVI, ¿no? Hablaba del dies academicus, lo que nos quiso transmitir en el fondo fue eso. O sea, la universidad, digamos, su gloria está ahí. Los profesores se presentaban delante de los alumnos
de todos los alumnos en un día del año para que vieran que eran una corporación, o sea, que no era que cada uno enseñaba su cosita, sino que todos se sentían responsables del uso total de la razón, suya y de los alumnos, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante y que se puede hacer de muchas maneras. Y, no sé, la pista biográfica, por ejemplo, a veces me parece excelente, porque es muy atractivo leer biografías de personas que han dejado una huella notable en la cultura y en la historia del mundo. Y hay muchos autores que han sabido hacer esto y que han dejado las reflexiones sobre esto. Excelente, María Ángeles. Gracias. Paso simplemente a las preguntas. No hablo más para que haya lugar a las preguntas. Perfecto. Entonces, de esta forma, pues damos por finalizada la exposición que nos traen las dos profesoras el día de hoy y vamos a dar paso a un par de preguntas. Sin embargo, pues se le está comentando a toda la audiencia que la doctora María Ángeles está realizando un texto en el cual se podrían incluir las preguntas que todas las personas realicen y que coloquen en el chat, porque hay algunas que son muy pertinentes. Y a partir de ese texto se les enviará a todas las personas que lo requieran y se les dará respuesta. Entonces, tengo por acá un par de preguntas que me parecieron bastante interesantes y que me gustaría hacerlas. Entonces Camila Francisca Herrera hace dos preguntas, de las cuales vamos a tomar solamente la primera y la otra pues se podrá dar respuesta en el texto. Pero antes quería contarles que este webinario del Departamento de Teología quiere dar paso a muchos más webinarios de teología que se van a venir realizando mensualmente. Entonces, para que estén muy atentos, muy conectados y que nos acompañen. Para nosotros es muy importante que todos ustedes estén acá. La pregunta dice, en los inicios de la institución universitaria, la teología, reina de las ciencias, era el corazón de la universidad. A ella confluían otros saberes. ¿Podría o debería la teología recuperar ese papel? Pienso que, o sea, me gustaría poderlo pensar un poco más, pero digo ahora lo que me viene a la cabeza en este momento. O sea, cada tiempo, cada época tiene sus características, ¿no? No se puede trasladar el modelo, o sea, medieval tal cual a la universidad de hoy. Es verdad que algunas cosas, en lo que servía sobre todo a espíritu universitario, esto sí, ojalá que lo trasladáramos un poco más a la universidad de hoy, lo que nos dejaron los medievales. Pero, digamos, en ese momento las ciencias no tenían todavía una autonomía refleja. O sea, era una situación que no se puede parangonar con la de hoy en cómo hacer un poco esa unidad. Porque aunque es verdad que tenían su relativa autonomía, o sea, no eran simplemente, no sé, con una función instrumental para la filosofía y la teología, pero la explicación última de toda la realidad, digamos, se hacía desde los principios teológicos, aunque en la medida en que las ciencias se iban desarrollando, pues tenía cada una, digamos, su relativa autonomía. En cambio, hoy tenemos una situación que es muy diferente de la del medioevo, porque hoy las ciencias tienen una declarada autonomía metodológica, con el error que hubo históricamente de querer separarse totalmente de la filosofía, cuando esa autonomía es una autonomía relativa, porque la ciencia, el saber científico no puede prescindir, de hecho, de la filosofía, porque en la medida en que se habla de la realidad, pues ahí hay algo de alcance filosófico. Pero bueno, entonces yo pienso que la teología, indudablemente, de algún modo tiene que estar presente. No necesariamente que tenga que haber en cada universidad una facultad de teología, eso no, pero que haya una formación teológica y que y filosófica, porque al decir teológica digo también filosófica, esté en los profesores y en los alumnos, yo lo considero fundamental, porque lo que veo que hay que realizar ahora sobre todo, antes era más a nivel, no sé cómo decir, de contenidos, de todo, pero hay que hacerlo a nivel de encontrar la visión sapiencial de cada una de las materias que uno explica. O sea, saber darla de alguna manera, transmitirla de algún modo.
Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta, doctora María Ángeles. Por otro lado, tengo aquí una pregunta del doctor Jesús David Girado, que en estos momentos pues tuvo que salir a dictar una clase, pero nos dejó esta pregunta. Y es, ¿no es mejor pensar la unidad del saber como un medio para resolver problemas que a todos nos competen y afectan como humanidad? Problemas tanto existenciales, espirituales o como prácticos, tal como lo propone el paradigma complejo de Edgar Morin. Bueno, desde luego que la unidad del saber ayuda a resolver mejor los problemas que tenemos, también existenciales, indudablemente. Yo lo que quería transmitir sobre todo es que esos problemas no se solucionan sentando en una mesa, podríamos decir, a un científico, a un filósofo y a un teólogo. Porque eso si queda todavía como fuera, la relación entre los saberes. La idea de fondo que yo he querido transmitir más es que tiene que estar sobre todo en el sujeto, en la persona, y hacerla en el interior del hombre. Y esto es muy posible. Ya digo solo una cosa, que aunque sea un poco, pero así quizá para acabar un poco de una manera más distendida, yo he vuelto a releer hace poco un libro que quizá ahora da risa, pero es Las aventuras de Pinocho. Un libro que es de los más traducidos a más idiomas y también a más dialectos. O sea, es uno de los libros más leídos. Podría decir cosas muy interesantes que he aprendido de Bifi, de Inos Bifi, que ya murió, un cardenal, que escribió un comentario teológico a este libro, y de un profesor italiano que ha tenido un éxito enorme comentando este libro y ha organizado durante 10 años en un liceo estatal las clases de religión comentando las aventuras de Pinocho, porque ahí sale todo. Sale todo, sale la iglesia, sale la conciencia, salen los mandamientos, sale la creación, sale todo. Bueno, pues ahí en el capítulo segundo, que es cuando un carpintero le lleva a Gepeto el trozo de leño para que haga una marioneta, no sé cómo se podía decir, yo como lo sé en italiano, lo he leído en italiano, un buratino, para que haga una marioneta. Entonces, cuando Gepeto le está haciendo los ojos, le está tallando los ojos, o sea, ve que se mueven para todas partes, como queriendo conocer y ver todo, porque es natural la curiosidad en el hombre, ¿no? Cuando está medio convirtiéndose, podemos decir, en personita, ¿no? Está mirando para todo, pero a la vez, simultáneamente, le está mirando fijo a él, que es su padre y que en el fondo está simbolizando a Dios creador y a Dios Padre. Entonces, esto es así, o sea, lo que tenemos que hacer con nuestro estudio de algún modo es así. O sea, no es imposible para nada, se puede perfectamente estar metido totalmente en el sector de estudio que uno tenga, ¿no? En este caso, Pinocchio está mirando a todas partes, yo estoy mirando a uno que es mi sector de estudio, y a la vez fijo en lo único que importa, ¿no? que importa de verdad, que es Dios. A mí me parece que esto en el lenguaje de la fábula, el libro de Pinocchio lo hace de manera extraordinaria. Perfecto, muy buena reflexión. Excelente. Por último, quiero dar paso a una pregunta un tanto diferente. Es por parte del profesor Juan David Botero, que nos cuenta que es docente de filosofía del gimnasio Aspain, Los Alcáceres. Aquí están todos sus alumnos de grado 10º y en clase están viendo en este momento meditaciones metafísicas de René Descartes. Hemos profundizado en el cambio de paradigma y del contexto en la modernidad. Quisiera conocer cuál sería su aporte a estos chicos que están viendo que a la luz de René Descartes no todo se puede comprobar, como las cuestiones de la fe. La pregunta del millón, podríamos decir no, yo solamente ahora lo que diría es que Descartes, sin duda, pues es un autor importante, no sé cómo decir, es un gran matemático también.
O sea, es el creador de las coordenadas cartesianas, es el creador de la geometría analítica y que gracias a esos instrumentos, no solo, porque también se necesitó del cálculo infinitesimal, que formularon, parece ser que contemporáneamente Leibniz y Newton, pues pudo ir adelante y nacer propiamente la ciencia moderna, la ciencia físico-matemática. O sea, Descartes es un autor, digamos, que merece todos nuestros respetos. Pero, en cambio, o sea, no puedo meterme ahora en los intrínculis de su decisión filosófica, etcétera, pero lo que sí que sucedió en Descartes es el que asumió la matemática, que pues es verdad, o sea, el modelo axiomático deductivo y la certeza de la matemática no tienen parangón, pero la matemática es un saber que no tiene que ver con la realidad, aunque luego se puede aplicar. En la físico-matemática se aplica para conocer la realidad, pero en cuanto tal, los desarrollos matemáticos no hacen verificaciones empíricas, no montan experimentos para comprobar si efectivamente es así. O sea, se mueve en el mundo totalmente de la razón. Y entonces Descartes trató de construir un saber de la realidad de modo matemático, ¿no? Simplemente deductivo. Y por eso, en el ámbito del conocimiento de la naturaleza, pues los errores que cometió fueron grasos. Incluso yo puedo contar ahora uno, ¿no? Porque he estudiado mucho a un autor que es del siglo XVII, luterano, que se convirtió al catolicismo, luego sacerdote, luego obispo. El siglo XVII murió en 1686 y Juan Pablo II lo beatificó en 1988. Es beato, es danés, un danés. Es el fundador de la geología y estudió medicina. Luego pasó de medicina a hacer también estudios de carácter geológico, ¿no? Y descubrió la naturaleza de los fósiles. Entonces, él, como sabía, trabajaba muy bien y era un gran anatomista, confutó en París, en un discurso, en un mundo académico bastante notable en aquella época, que la glándula pineal, a la que Descartes asignaba la función de hacer de puente y de conexión entre la res extensa y la res cogitans, ¿no? Por la posición que tenía, por su situación anatómica, por cómo estaba colocada, era imposible que se pudiera mover como Descartes decía y que por lo tanto no podía tener las funciones que él le había asignado. O sea que con un trabajo científico no es que confutó una tesis filosófica, ¿no? La unión del alma con el cuerpo, como lo había planteado Descartes, pero lo que sí que hizo fue, con un trabajo científico, confutar la base científica en la que Descartes se apoyaba para ya hacer afirmaciones de carácter filosófico. Entonces, digo, Descartes cayó en la tentación, digamos, del matematismo, podríamos decir, o sea, de buscar para todo una certeza que se puede alcanzar, un grado de certeza que se puede alcanzar solo en el ámbito de la matemática. Pero la vida es mucho más rica que la matemática, aunque la matemática sea una cosa extraordinaria y nos ha sido muy útil y nos ha ayudado a descubrir, bueno, Aristóteles no tenía mucha confianza en las matemáticas para conocer la naturaleza, pero la realidad es que nos ha hecho descubrir cantidad de secretos, entre comillas, de las cosas naturales. Bravísimo, bravísimo. Muchísimas gracias, María Ángeles. Ha sido excelente este diálogo contigo. Sé que muchas personas más han hecho preguntas y como Héctor, nuestro coordinador de los webinars, te ha dicho y nos ha expresado, tiene que salir de aquí un texto amplio que podamos difundir a todas estas personas que con gran interés han estado escuchándote. Para mí ha sido todo un placer, un gran enriquecimiento personal. Y yo sé que para la Facultad de Filosofía y para el Departamento de Teología ha sido valiosísimo poder contar contigo. Gracias, de verdad. Al revés, gracias a vosotros y a la Universidad de La Sabana, como he dicho al principio, porque he sido yo la que he aprendido tanto de todos vosotros, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Estoy encantada. Muy bien. Katica, ¿quieres decir algo? No. Nada, asombrarnos y alegrarnos. Me parece que mucha gente se quedó con ganas de resolver sus preguntas. Creo que te las podemos remitir, María Ángeles, y tú pues en algún momento pues
las puedes ir contestando porque la gente está verdaderamente interesada. Tuvimos más de 100 personas conectadas de varios países inclusive y de varios sectores de Colombia. Entonces esta es una muy buena inauguración para los webinars de teología, que continuarán siendo, como ya dijo Héctor, una vez al mes, y tendremos siempre invitados muy especiales, y esperamos pues tener en su momento en la maestría pues a la doctora María Ángeles como profesora en algún tema especial de su propia especialidad, que es muy amplia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Perfecto. Entonces ya nos tenemos que despedir, ¿no? Sí, María Ángeles, nos tenemos que despedir. Vamos a lo que he dicho a Catalina antes de la posibilidad de hacer una publicación. Sí, exactamente. Por eso lo comuniqué aquí y esperamos pues que no te demores tantísimo tiempo porque el tema nos apasiona y podremos volver sobre él sin duda. Perfecto. Con tus profundizaciones. Bueno, y con gracias. Las vuestras y con las vuestras. Muchas gracias, ¿eh? Me voy ya entonces, ¿no? Un gran gusto. Gracias, María Ángeles. Tú si quieres...